Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de las entrevistas de Panorama Andalucía. Hoy tenemos a un periodista, bajo mi punto de vista, de los mejores de este país, de los mejores columnistas que tiene nuestro país. Es periodista de contexto y le estoy hablando del gran Gerardo TC. Antes de dar paso a la entrevista, he de decir que cuando hice la entrevista tenía barba, cosa que ahora no, y pues no he podido disimular. Así que también me cambié de ropa, voy de blanco en la entrevista, más periodismo. Ahora sí que sí, os dejo con la gran entrevista a Gerardo TC, que bueno, que la grabamos antes de la investidura de Feijóo, pero sigue teniendo actualidad porque hablamos de temas generales y los dos sabíamos lo que iba a ocurrir, ¿no? Que Feijóo no iba a ser investido presidente y hablamos de la de Sánchez, que es ahora mismo en la que estamos. Así que los dejo con la entrevista Gerardo TC en las entrevistas de la Nueva Andalucía. No lo perdáis. Gerardo TC, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. La primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué escogiste periodismo? ¿Por qué meterte en esta profesión? Yo no lo escogí, de hecho fue una carrera que me hubiera gustado estudiar y que descarté por, porque se decía que yo típico de esto no tiene salida y esto tal, y dedícate a algo más práctico y tal. Y así lo hice, me dediqué a las matemáticas, a los números, pero eso no hacía que el periodismo no fuese lo que más me gustaba en realidad. Y, y pues la vida me ha dado la posibilidad de terminar haciéndolo sin haber estudiado la carrera, pero siempre fue mi hobby, siempre me dediqué a ello de forma amateur y tal, y bueno, después gracias a las redes sociales, a Twitter en concreto, pues tuve la oportunidad de que alguien me dijera, oye, ¿tú querrías probar a hacer esto? Y yo dije, claro que sí, es lo que siempre me ha gustado toda mi vida y lo he hecho siempre gratis y por afición. He montado mucho magazine, muchas revistas digitales incluso, cuando empezaba el tema de internet y de poder montarse un blog con información y con tal. Y bueno, y entonces pues he terminado ahí gracias a las redes, pero no lo elegí por eso, no lo elegí porque me dejé llevar estúpidamente por eso que se decía de no tiene salida. Y bueno, seguramente era verdad, pero yo tuve la suerte. ¿Y qué es para ti el periodismo? ¿Cómo lo definirías? Para mí es servicio público, o sea, es una profesión esencial cuando está bien hecha y una profesión que está en peligro actualmente porque no ejerce ese servicio público, sino que se dedica a otra cosa. Creo que es importante para las democracias y para las sociedades sanas tener un periodismo sano es fundamental. Si no lo tienes, estás cojeando como si no tuvieras una política democrática o una sanidad pública o tiene que haber un periodismo con vocación de servicio público y si no, existe un grave problema, como estamos viendo. Y en esa vocación de servicio público, para ti entra el tomar partido, no digo por un partido político, pero sí por unas líneas ideológicas y, bueno, representar por una serie de valores. Claro, sí, 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 o sea, por supuesto que no es que forme parte, sino que es imposible que no sea así. No hay un solo, bueno, es que no hay ni una sola persona que no tenga sus propias ideas, ¿no? O sea, o que no piense de alguna manera, con lo cual es absurdo pensar que el periodismo debe ser una especie de espacio aislado de la sociedad en la cual uno es objetivo y es objetivo, ¿cómo? Eh, si se privatiza un hospital, tú ni blanco ni negro, no te parece ni bien ni mal, tienes opinión, si se amplía, es lo mismo despedir a profesionales de la enseñanza que contratar a más. No, evidentemente todo el mundo tiene una idea de cómo deben hacerse las cosas y eso también está en el periodismo y eso también lo impregna. Ahora, lo que tú dices es importante no ser partidista, o sea, el partidismo es otra cosa, el partidismo es que si el PSOE dice blanco, tú dices blanco y si dice negro, tú dices negro. Y eso creo que no tiene ningún sentido porque ni los propios militantes de cualquier tipo de partido comulgan absolutamente con lo que dice su partido, con lo cual que lo hiciera el periodismo sería no solo absurdo, sino enfermizo. Entonces, una cosa es defender unos valores y unas ideas y otra cosa es defender partidos políticos. Y yo creo que el periodismo sano debe defender con vehemencia ciertas ideas básicas y debe pasar absolutamente de quién está poniéndola sobre la mesa. Si es un partido u otro, debe ser lo menos relevante. ¿Y cómo se le puede decir a la población? Aquí está la raya entre representar una serie de valores de la socialdemocracia más a la izquierda o del espacio de Podemos a representar a Podemos. ¿Dónde está la línea? ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Cómo? No te entiendo la pregunta, si te Es soy decir, sincero.
¿cómo explicarle, o sea, cómo decir a la gente o a nosotros mismos Mm, dónde está la diferencia, o sea, dónde empieza la diferencia entre hacer periodismo de izquierdas en una serie de ujú, valores y hacer ujú. periodismo partidista en un X partido de izquierdas? ¿Cómo se puede Eh, ver la diferencia? pues depende, quiero decir, en el momento en el que tú defiendes ciertos valores, si hay algún partido político que coincide en esa defensa de esos valores, probablemente la convergencia se produzca sola, quiero decir, pero Ujú, en todo caso deben ser los partidos los que cambien de posición o los que suelan hacer eso por motivos estratégicos o para conseguir votos y tal. Los partidos suelen cambiar sus posiciones a menudo y yo creo que el periodismo, los valores, yo creo que esto es como la canción de Nacho Vegas que decía que, ¿cómo era? Decía formalidad poca pero que dure. ujú. No hay que tener muchas cosas, no hay que tener muchas líneas rojas, pero las poquitas que se tengan tienen que ser infranqueables. Entonces, yo creo que, no sé, o sea, si coincido, yo mira, te pongo un ejemplo personalmente. A mí me sitúan siempre muy cerca de la órbita de Podemos, pero el caso es que yo pensaba de esa manera antes de que Podemos existiera. Evidentemente, hay partidos con los que lo que proponen y lo que dicen y lo que su visión de la sociedad coincide más con la mía. Y desde un punto de vista, joder, egoísta y del ego del que escribe columnas de opinión como yo, lo ideal sería, hostia, darle hostias a Podemos, eso sería lo ideal. Porque esto te da un áurea de independencia y de tal que aprovecharla más mínima. Es decir, si un día dijeron buenos días y no lo dijeron en las 3 lenguas oficiales, en las 4 lenguas oficiales del Estado, denunciar que son unos hipócritas, por ejemplo. Entonces, eso me daría un estatus de independencia que molaría mucho, pero que no quiero construir a base de impostura. Quiero decir, yo el día que alguien proponga desde ciertas formaciones cosas que me parezcan una barbaridad, no tendré ningún problema. De hecho, me habrá tocado la lotería porque me dará mucho rollo o sea, queda guay, ¿no? Queda guay eso. Hmm. Pero si te refieres a esa pregunta por eso, pues claro, mientras yo considere que lo que dice alguien me suena acorde a los valores que yo entiendo para la sociedad, no tengo por qué sobreactuar y darles hostias forzadas para tener esta impostada eh, imagen de independencia, de periodista, wow, un tipo que, no, o sea, quiero decir, yo defiendo lo mío y cuando veo que Ujú. algo no funciona de esa manera lo señalo y bueno, y evidentemente tengo artículos escritos de todo tipo y contra todo tipo de partidos políticos, todos absolutamente. Eh, pero sí, evidentemente uno, pues porque los planteamientos coinciden, tiende a ser identificado con unos y más que con otros. Ujú. Simplemente por eso. He de decir que eso que has contado nos pasa a todos. O sea, a mí también me pasa decir, es que me van a encasillar aquí. Cuando os digan alguna gilipollez les voy a dar una hostia porque es que si no me van a Claro. encasillar. Nos pasa a todos. Y se practica mucho, ¿eh? O sea, hay periodistas que no daré aquí nombres para no meterme en líos, pero que creo que todos conocemos que fuerzan la máquina a tope. O sea, que digamos que son asociados a un periodismo de izquierdas y tal, y que a la mínima oportunidad que pueden revientan a ese partido, el cual podrían ideológicamente estar más cerca, para así lograr de esa forma tan artificial y tan injusta, porque el periodista debe quedar en segundo plano. O sea, si tú quedas señalado como lo que sea, pues mira, te jodes y ya está, no pasa nada, no eres tú el protagonista. Pero no intentes ser el protagonista a base de dar hostias injustas que te sitúen a ti en lugar de periodista terrible y de... No, o sea, me parece el ego hay que dejarlo en casa. Me está veniendo a la cabeza uno con muchos tatuajes. No sé si te referías a él. Yo te he dicho que no, no voy a decir a nadie. ¿Qué opinas del trabajo que hacen en Canal Red? El trabajo que hace en el Canal Red lo conozco porque conozco, digamos, el ecosistema en el que nos movemos. Están empezando. Lleva un poco tiempo. Creo que hace falta que existan televisiones digamos, apuestas audiovisuales de todo tipo y toda ideología. En España tenemos un problema que es la concentración de medios, quiero decir, la inmensa mayoría, y cuando digo inmensa es prácticamente toda la población, se alimenta de los productos audiovisuales generados por dos grupos mediáticos que están controlados por poderes empresariales que sabemos
quiénes son y qué intereses defienden. Y bienvenido, quiero decir, bienvenido todo proyecto que, por pequeñito que sea, pretenda aportar algo nuevo. ¿Y no te parece o no te da la sensación que muchas veces, más de que ser una tele de izquierdas, es una tele de Podemos? Hombre, el hecho de que el director sea Pablo Iglesias da pistas, quiero decir. Sí, bueno, también te podrían decir ellos, bueno, no, te da pistas que el consejo editorial del país esté formado por exministros del PSOE, por tal, por cual, por gente que solemos tender a observar con lupa todo lo que tiene que ver con Podemos. Ayer escribía justamente un artículo hablando de esto y, y solemos hacer poco la analogía con otro tipo de cosas. Y yo, evidentemente, tienes que haberte caído de un guindo para no ver que Canal Red es un canal favorable a Podemos y también tienes que haberte caído de un guindo para no ver que otros canales son favorables a otros partidos políticos. En este caso es que es más evidente porque el director de Canal Red es Pablo Iglesias. Pero bueno, es una falta de disimulo, en este caso lo de Pablo Iglesias, que me parece hasta cierto punto honesta. Quiero decir, no es mejor el canal en el que colocan al primo del hermano del empresario que es íntimo del presidente del Partido Popular. Quiero decir, no hay mucha diferencia entre unas cosas y otras. O sea, lo que me parece sorprendente es que la gente a mí se sorprenda, digamos, porque a esto se les ve el primero y es como un yequín, ¿no? Sí. ¿Crees que en las tertulias deben estar representadas todas las ideologías? ¿O crees que hay algunas que un buen periodista debería, bueno, un buen moderador de tertulias debería excluir? A ver, aquí hay dos vertientes. Para empezar, no están representadas. Para empezar, las tertulias, los personajes que aparecen en las tertulias no son representativos de la sociedad española. Uno ve las tertulias y ve una mayoría absoluta numérica de gente afín al Partido Popular o a Vox o a un bifachito PP Vox o etcétera, etcétera, y es minoritario, siempre ponen ahí como algo exótico al tertuliano que defiende para sumar, pero luego a Podemos ya ni se le espera, y bueno, y el tertuliano de turno del PSOE y tal. Pero la mayoría, digamos, están alineados a la derecha y es lógico que sus dueños son de derecha, o sea, los dueños de estas cadenas son de derecha. Entonces, hacen el desequilibrio, giran la balanza de una forma que no sea tan descarada como para perder audiencia, pero que provoque, digamos, que escore, digamos, la opinión hacia lo que les interesa a ellos, que es la derecha. Entonces, no son representativas de la sociedad. Y lo que yo creo, entiendo que me preguntas por si yo creo que se deberían de defender todo tipo de posiciones desde los medios de comunicación, incluyendo las de la ultraderecha. No, claro que no. O sea, quienes defienden el odio y quienes atacan la democracia no deberían tener sitio en la democracia. Es la paradoja de la tolerancia. Si toleras al intolerante, tendrás una sociedad más intolerante tarde o temprano por ser tú tolerante con él. En Estados Unidos se tolera a los creacionistas, los que creen que el mundo no surgió del Big Bang, sino que de repente fue Dios que cogió la costilla y tal y dijo, aquí creo al ser humano y el mundo en 7 días y tal y cual. Entonces, como tú por respeto a esa creencia la toleras, lo que termina pasando es que con fuerza, y que ahora mismo hay colegios de Estados Unidos en los que los alumnos, según sus padres, tienen que decidir entre la explicación científica y demostrada de dónde venimos y la ultrarreligiosa que dice que en un libro que se escribió hace unos cuantos de siglos dice otra cosa y entonces por tolerancia va a haber generaciones que no estudien en el colegio la explicación real de dónde venimos. Entonces es peligroso. Es un ejemplo de cómo no creo, no debería, pero yo te digo, estamos tan lejos de eso. O sea, simplemente como no hay ni siquiera representación real de la sociedad, pedir que no aparezca gente asociada a ideología ultraderecha es pedir demasiado ahora mismo. ¿Cuál crees que tiene que ser el papel de un medio de comunicación público? Dar servicio público. O sea, no tiene que tener otro. No tiene que tener audiencia, no tiene que tener... tiene que dar servicio público. Y un servicio público, por ejemplo, si nos referimos a televisión española, puede ser desde entretener por franjas de edad, es decir, si yo sé que los viernes por la noche pues, no voy a poner un programa para chavales de 18 años que probablemente estén por ahí
por la calle, como debe ser, sino para las personas mayores, por ejemplo. Es un servicio público, dar un buen servicio informativo, servicio público, mostrar cosas de la sociedad, digamos, sobredimensionar a las minorías es servicio público. O sea, cuando hay una serie en la que el protagonista es homosexual, aunque ser homosexual sea simplemente el número de homosexuales sea el 10% de la población, pero si tú le das protagonismo al homosexual, estás facilitándole mucho la vida a ese 10% de la población que quizá se siente perseguida en algunos momentos y en algunas ocasiones. Creo que tiene la función de los medios de comunicación públicos son, de alguna manera, aportarle algo a la sociedad, desde información lo primero hasta digamos, sensibilidad social. Y el organismo que lo dirige, ¿cómo debe ser su elección? Porque estamos viviendo en estos últimos años mucho debate sobre los medios públicos, que los medios públicos son medios del gobierno de turno. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Se han hecho muchas modificaciones y si te soy sincero, ahora mismo no sé cuál es o sea, sé que va por consejeros, que van nombrados por partidos, etcétera, etcétera, pero no sé cómo es la toma de decisión final y no me lo sé, no estoy metido en ese mundo. Desde luego, creo que digamos, todo lo que surge de la sociedad tiene que tener representación, o sea, la sociedad debe estar representada en las cosas que dependen de ella. Es decir, la televisión española, evidentemente, la televisión pública, tiene que de alguna forma ser representativa de una sociedad. Las sociedades, ¿cómo hablan? Pues mediante las urnas normalmente. Cuando hablan por las urnas, esto genera unos escaños y uno tal, y a su vez eso llega, digamos, esa sensibilidad social votada llega a esos entes. Entiendo que eso sea así, o sea, entiendo ese partidismo, porque no hay otra forma de tomar el latido de la sociedad que vía partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero una vez que esto es así, creo que debería haber también mecanismos que, digamos, protejan el trabajo de esos periodistas. Es decir, el modelo BBC, que si tú tienes que criticar al presidente del gobierno que es de tu partido, tú puedes hacerlo sin miedo a quedarte en la calle y tal. Entiendo que esos son los comités de empresa fuertes también, los que tienen que pelear por ello, en fin. No soy experto en el tema, no tengo una opinión así como categórica, pero desde luego creo que, para empezar, eso tiene que emanar la sensibilidad de la sociedad y, por otro lado, tienen que estar protegidos los trabajadores. Las dos cosas deben ser compatibles, evidentemente no creo que sea fácil. Tuvimos un buen ejemplo cuando Zapatero tuvo la mejor televisión española que se recuerda. Una televisión española que ganó premios internacionales, que tal, y en la cual se criticaba muy a menudo a Zapatero. Yo recuerdo esa televisión española con él de presidente en la que le criticaban, digamos que estaba siendo muy naif con la crisis económica que venía y qué tal, qué cual, y que no estaba hablando claro. Y eso fue porque el propio Zapatero le dio herramientas, le dio la tranquilidad a esos trabajadores para poder hacer su trabajo sin miedo a ser despedidos por criticarlo. Claro, para eso no puedes esperar otros 30 años a que llegue otro Zapatero. Eso tienes que asegurarlo, tiene que venir escrito en papel. No puede depender de la buena voluntad del gobernante. Tienen que estar protegidos esos trabajadores. ¿Cuál crees que debe ser el papel de los medios de comunicación con los partidos políticos pequeños? O sea, partidos así llaman minoritarios, como puede ser una alternativa republicana. ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación sobre ellos? ¿Hay que darles alas para que crezcan o esperar a que la propia población haga que crezca y después cubrir su actividad? Es interesante la pregunta, porque de hecho ha pasado recientemente, claro, desde que el bipartidismo cayó, ha habido nuevas realidades que ya estaban ahí, pero todavía no habían sido refrendadas en la urna. Todo el mundo sabíamos que Podemos iba a sacar un muy buen resultado en 2014 en aquellas europeas, pero claro, era inexistente para la tele porque todavía no era un partido parlamentario. Lo mismo ha pasado con Vox recientemente o con Ciudadanos, cuando de hecho fueron los medios de comunicación los que dijeron de repente va a haber un partido nuevo que se va a llamar Ciudadanos, ¿vale? Y va a ser muy votado. ¿Me estáis escuchando bien? Pues tomad nota. Ese el de Ciudadanos es el único caso así. En el resto, evidentemente, creo que, de nuevo, la responsabilidad, o sea, la información es material sensible que el periodista es el que sabe trabajar
Obviamente no es lo mismo hablar de Vox cuando en la calle ya existe la idea de que ese partido va a ser parlamentario y va a entrar con fuerza, etcétera, etcétera, que hablar de pequeñas formaciones, digamos, que no se está, quiero decir, porque haya pegatinas en algunos semáforos de esas formaciones, no significa que eso sea una realidad social de la que haya que hablar. Yo creo que el buen hacer del periodismo es el que debe llevar a decir, pues, no creo que el PRI se deba dedicar a inflar artificialmente una nueva opción política en pequeños partidos, sí a que cuando estos, digamos, se instalan de alguna manera en la sociedad, aunque no sean parlamentarios, pues ya están ahí. Quiero decir, no hablar de ellos es también un poco absurdo si sabes que están ahí. Claro. Y ya que eres guionista, ¿cuál crees que es el papel de las series en la formación o la de la cultura en la formación de ideologías? ¿Y crees que las series, pues yo que sé, las que se avecinan, que también lo peta desde hace 10 años, están haciendo un buen labor para que tengamos una sociedad democrática, respetuosa, etcétera? Yo creo que el papel de la ficción es fundamental, o sea, mucho más importante y siempre lo ha sido, no es nada nuevo, siempre lo ha sido. Los valores que transmite un producto de cultura popular no lo transmite un mitin político. Desde luego, sí, o sea, desde luego, por eso te ponía antes el ejemplo este de que cuando en una serie el protagonista es homosexual, por ejemplo, pues eso, digamos, quieras que no, acompaña, protege y tal, y es importante. Y por lo mismo con tantísimas tramas diferentes y situaciones diferentes, y sí, o sea, la importancia que tienen es grande. Y después el ejemplo que me ponía, no lo sé, hace tiempo no lo veo. O sea, que no te sabría en ese caso concreto decir cuál es su papel. Hablaba el otro día en un artículo también de Masterchef, del cómo eso, pagado con dinero público, genera, digamos, ideología y genera cultura de una forma, digamos, desde mi punto de vista bastante escorada a la derecha y a valores un poco pasados, quiero decir, pero sí, todo, incluso el entretenimiento. O sea, el entretenimiento ha sido fundamental en estas últimas elecciones. O sea, en estas últimas elecciones, los debates más importantes que tuvo Pedro Sánchez fueron con Ana Rosa y con Pablo Motos, no con Feijóo, porque son los principales actores políticos de la derecha durante estos años han sido los programas de entretenimiento. O sea, que está claro que la política, de hecho, no solo no se disputa en las instituciones políticas, sino que es donde menos impacto tiene. ¿Cómo crees que, o sea, ya que las series tienen tanto poder, cómo crees que se puede hacer desde las series, por ejemplo, un papel contra el machismo, una lucha contra el machismo, pero sin llegar a adoctrinar a la gente? Porque ahí está ese equilibrio del adoctrinar, pero claro, que estamos adoctrinando en algo bueno. Sí, o sea, quiero decir, yo nunca llamaría a adoctrinar a que se tome la igualdad como algo natural. Quiero decir, o sea, lo que es antinatural es la desigualdad. O sea, cuando tú dices que el hombre tiene más derechos y tiene más derechos que las mujeres, eso sí es adoctrinar. Ponerlo a los dos en el mismo plano no es adoctrinar, es natural. Pero aún así te diría que, igual que te digo que las series y la ficción tienen un papel súper importante a la hora de marcar ideas en la sociedad y de ideologizar y de dar ciertos valores y de tal y cual, no tienen la obligación, o sea, no tienen por qué. Que si una serie no te da ningún tipo de aprendizaje social, no pasa absolutamente nada tampoco. Y hay maravillosas series que no te dan, en principio, aprendizaje social y que deben servir para entretener simplemente. O sea, yo no le, igual que te digo que tienen esa potencia, te diría que no tienen esa obligación. Y ya que tienen esa potencia, ¿crees que desde las escuelas públicas se debería pues hacer ese mismo trabajo? O sea, socializar a la gente en una serie de valores políticos, diciéndolo claramente, o sea, que haya una asignatura de concienciación política o algo por el estilo. ¿O te parece que eso sí podría llegar a ser adoctrinamiento? Bueno, mira, volviendo a Zapatero otra vez, hubo una asignatura que era, ¿cómo fue la que intentó hacer él? Se llamaba no sé qué para la democracia, era una cosa como muy, ¿cómo se Ciudadanía llamaba? para No la me acuerdo. democracia, puede ser. Sí, algo así, algo así. Y era una cosa hiper light, o sea, era una cosa que venía a decirte, ser respetuoso con tu vecino, cuando hay un semáforo mira que está en verde antes de cruzar, no tires papeles a la calle.
y trata por igual a todo el mundo independientemente del color de su piel. Aquello provocó manifestaciones porque se llamó aquello adoctrinar, excepto la posibilidad del PIN parental, es decir, de taparle los ojos a tu hijo porque es tuyo y te pertenece. Al resto de intentos de mejorar la sociedad de la educación se le ha llamado, al menos desde la derecha española, adoctrinar. Entonces, claro, es difícil también caminar o sea, que un buque tan grande como la educación pública pueda ir de una manera decidida cuando hay una gran parte de la población que no está de acuerdo en eso. O sea, que si un profesor se pone delante de los alumnos y dice, mira, aquí ser homosexual no es mejor ni peor que ser heterosexual, es una opción más y libre y tal y cual. Eso, que tan básico y tan obvio para mucha gente como yo, en realidad para otra gente es un ataque, es una agresión. Entonces, creo que la escuela pública debe hacerlo, o sea, es decir, debe obviar que hay una parte de la sociedad, de alguna forma enferma, que pretende que otros sean menos que ellos, porque si no entienden que están siendo atacados. Entonces creo que la educación pública debería pasar por encima de eso, pero esa es mi creencia. La realidad es que se encuentra con dificultades porque es parte de la población, yo creo que cada vez menor, pero que pone zancadillas en ese sentido. Entonces, sí, volviendo al inicio, si se llama adoctrinar a la asignatura esta, que es que era una cosa tan basiquita y tan light, pues imagínate si de verdad se entrase en materia de valores sociales y de cómo mejorar esto. Claro. Sería difícil. Hay un tema que estos días, y estos días significa hace un mes, porque esta entrevista la hemos grabado con bastante tiempo de antelación, pero en estos días para nosotros hay un tema que vuelve a estar de moda después de que se cierre el caso Neurona, que es el tema del lawfare y el ataque jurídico, mediático, político a un determinado espacio político. Yo quería preguntarte qué es para ti el lawfare, cómo lo definirías y si es comparable ese lawfare con lo que ha sufrido Podemos en estos años. Bueno, es exactamente lo que ha sufrido Podemos. Quiero decir, es la definición exacta, es utilizar la justicia para hacer política. O sea, es tener a la justicia no como, bueno, no como el organismo independiente que se supone que debería ser, que todo el mundo sabemos que no lo es, que no lo sea y que tenga evidentemente pues tendencias y tal, y otra cosa es cogerlo y para hacer trampa, digamos, para fabricar pruebas falsas, que esas pruebas falsas aparezcan en un titular de prensa y mantener el caso abierto el tiempo posible hasta que pasen las elecciones y así te hago daño. Es decir, es utilizar la maquinaria de la justicia para hacer política. Y se hace, no solo en España, que se ha hecho en Brasil con Lula y se ha hecho allá donde haga falta. La justicia, digamos que es un ente que por su propia configuración es conservador. Es decir, no todo el mundo tiene acceso a poder acabar siendo juez. Tienes que venir de una familia un tanto privilegiada, con una cierta facilidad. Espero que cada vez en el futuro menos. Pero entonces se aprovecha, digamos, que es un estamento un poco tomado por ciertas tendencias ideológicas para cogerlo como una herramienta más política. Y eso es algo que viene de que se siente X político, X juez y X periodista y lo hablan, o que surge, por así decirlo, porque cada uno quiere hacerlo. Porque siempre se dice que es un acuerdo, pero no sé si ese acuerdo es tácito o es un acuerdo directo. No tengo ni idea. No lo sé. O sea, tiendo a pensar que la explicación más lógica siempre es la más natural, quiero decir, y que de repente haya jueces héroes que digan, yo de alguna forma tengo aquí la espinita de no haber sido presidente del gobierno, voy a hacer un servicio por España, voy a imputar a estos perroflautas durante 3 años para ver si así les quitamos votos y la historia me pondrá en el sitio que merezco como salvador de este país. Yo tiendo más a pensar en eso, en héroes que saltan al ruedo, que en oscuras reuniones, pero si ha habido oscuras reuniones tampoco me sorprendería, quiero decir, porque hombre, el funcionamiento de las cloacas no surgió de forma espontánea. Quiero decir, cuando hay un tiki-taka en el que la UDEF abre una investigación sabiendo que no va a ir a ningún sitio. Es decir, yo soy policía y yo digo, voy a investigar a Nueva Andalucía por tráfico de drogas. Y yo digo, acabo de abrir una investigación, Nueva Andalucía contra tráfico de drogas. ¿Tengo alguna prueba? No. ¿Tengo algún indicio? No, pero la investigación ya está abierta. Y ahora le digo a El Mundo o al ABC que se está investigando en Nueva Andalucía por tráfico de drogas, eso va a portada, tú eres sospechoso, un juez dice, pues mira,
solamente con que haya salido en prensa, ya entiendo que puede haber indicios de que algo tienen estos con las drogas. Se abre no sé qué, te imputa y te tiras así 3 años, hasta que se demuestra que no había nada. Pero esos 3 años te los has comido. Y entre medios, pues tu medio de comunicación ha terminado muy dañado. En este caso, partidos políticos. Así que este es el funcionamiento. Entiendo que cuando se produce de esa forma, un tanto más sofisticada, las conversaciones o no, o lo intentan interiorizar que va surgiendo solo, pero bueno, entiendo que habla de todo. Hay una pieza fundamental dentro de esas cloacas, que son los medios de comunicación, de los que venimos hablando un rato. Hay siempre un debate en torno al Ministerio de la Verdad, de que se censure a gente que no piensa igual. Pero ¿crees que, entre muchas comillas, ese tipo de institución podría funcionar para censurar lo que es mentira? O sea, que se pueda hacer un organismo que represente a varios medios de comunicación o a todos, en la que desde el periodismo se censure aquellos medios que sabemos que mienten. Yo creo que no es por ahí. O sea, yo creo que no. Yo personalmente, igual me equivoco y me equivoco muchísimo. Yo no lo veo. No lo veo porque me parece peligroso que alguien quiera hacerse con el concepto de verdad, que es tan complejo y tan relativo y tan... O sea, no es relativo cuando llega Inda y se inventa cualquier mierda de la suya. O sea, y no es relativo. Inda es un mentiroso y lo sabe todo el mundo. Pero llevado más allá me parece delicado porque no sé quién puede ser capaz de decir que algo que no sepamos todos ya, es decir, o que diario miente, y miente cada día y miente muchas veces cada día. No creo que necesitemos un organismo público que nos lo diga. Si en todo caso pudiera no sancionar, sino, mira, me estaba yendo por las ramas, pero te voy a poner un ejemplo más fácil. Durante lo peor de la pandemia, es decir, cuando había desconocimiento absoluto del virus, de cómo funcionaba, de las consecuencias que podía tener, de qué debíamos hacer, en ese momento, unos cuantos medios de ultraderecha aprovecharon para generar pánico e informaciones falsas. Manuela Carmena se ha llevado un respirador a su casa del hospital, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. Entonces, en un momento dado, o la vacuna no te la pongas que te puede matar, que es peligrosísima y que en un momento dado, entonces, el gobierno dijo que iba a desmentir los bulos sanitarios. O sea, que iba a hacer algo que no había hecho antes, que era meterse, digamos, a observar qué mentiras se estaban diciendo en torno al virus para desmentirlas, porque, joder, es peligroso en un momento así que alguien encima desinforme. Claro. Y aquello provocó que periodistas de otra derecha salieran pues, con la boca vendada porque les estaban censurando. Ese es el punto de partida. O sea, ese es el punto de partida real de donde estamos. A partir de ahí, pues, hombre, con que no se subvencionara, porque estos medios, además, cuando tú ves, por ejemplo, una portada que dice, ajá, Jennifer Hermoso, ahí la ven riéndose, tomándose un café en una cafetería, tan mal no estaba, no la habrán agredido, eso lo estamos pagando tú y yo. O sea, esos medios que, digamos, suministran basura de ese tipo, te iba a decir habitualmente, no, siempre están financiados normalmente por el gobierno de la Comunidad de Madrid o porque tiene mucha pasta y da mucha pasta a estos medios, digamos, de una cloaca mediática de desinformación y tal. Y yo que con no tener que financiarlos yo, ya me quedaría contento. O sea, no necesito que vaya nadie detrás diciendo esto es mentira. Con que no se lleven mi dinero por por inventarse cosas y por hacer periodismo racista, machista, xenófobo, etcétera, etcétera, con eso me bastaría. Ya que vamos a entrar de lleno en política, ¿cómo te politizas tú? Que es una pregunta que suelo hacer. ¿Cómo te nace el sentimiento por la política? Mira, nunca me lo había planteado. Supongo que viendo el telediario. O sea, quiero decir, viendo el telediario, escuchando la radio y diciendo, hostia, esto no me parece a mí ni medio normal. Que aquí llegue esta gente en patera y se ahoguen aquí. Podía ser yo, podía ser mi familia. Creo que surge de una cosa tan sencilla como esa, como tener algo de empatía o ponerte en la piel del otro un poco. Creo que no va mucho más allá. ¿Alguna vez has militado en alguna formación política o en algún movimiento social? No, nunca.
No he sido siempre muy gato para eso, digamos, no soy yo mm, de colectividades, digamos, a la hora de, en el día a día y en el tal, lo soy, digamos que lo soy intelectualmente o por creencia, pero no lo soy de práctica, Ujú. no podría soportarlo. O sea, estar en un partido que te digan, oye, este es el argumentario de hoy del día. Uf, cosa más aburrida, que es, de hecho, Sí, precisamente me dedico a escribir opinión política porque es lo contrario de eso. Quiero decir, es claro. buscar esos huecos del argumentario para meter. Te he escuchado, te he leído, mejor dicho, defender la amnistía. ¿Por qué desde el progresismo se debe defender la amnistía? O sea, ¿por qué la defiendes tú personalmente? Yo la defiendo porque me parece que desde el primer minuto lo que pasó en Cataluña fue una cosa muy diferente a la que hemos percibido. O sea, lo que pasó en Cataluña en aquella fecha de 2017 ya pasó en 2014. En 2014 se sacaron urnas a la calle, se votó. Simplemente se decidió decir que aquello era una consulta sin validez legal. Ya está. Es una consulta sin validez legal. Mañana di que eres independiente si quieres, que evidentemente para ser independiente no basta con decirlo, que tienen que reconocer los países de la Unión Europea, que es un proceso bastante más complejo, cosa que sabía el gobierno de España y sabía el gobierno de Cataluña. O sea, en el gobierno de Cataluña, cuando montan el referéndum del 1 de octubre, no saben si al día siguiente se van a encontrar con una respuesta que es, o muy bien, o muy bonito, ahora recoger las urnas y ya está, y hasta la próxima, porque esto no tiene validez legal. Se podían haber encontrado eso o se podían haber encontrado una sobreactuación como la que se encontraron, con palos policiales, con persecución judicial y como fue una decisión política, que fuera de una forma y no de otra, porque en 2014 la decisión política fue no darle más importancia y no pasó nada. Y en 2017 fue dársela toda y hacer como que eso que estaban haciendo no era una performance, sino un intento real de romper cuando era una performance. Es decir, los propios políticos catalanes independentistas sabían que evidentemente la independencia no llegaría por haber sacado esas urnas a la calle. La independencia se consigue de otras maneras y no son tontos y lo saben y lo sabían también en el gobierno de España. Entonces, como esa decisión de escalarlo todo fue política, pues la solución tiene que ser política y la solución tiene que ser sacarlo de la justicia y sacarlo de esto. Ahora, que entiendo que genere en la calle cierto conflicto porque es oportunista, o sea, porque en realidad va dirigido a quitarle, digamos, pues, los problemas judiciales a Puigdemont. Eh, Pedro Sánchez hasta hace poco decía bueno, que su opinión era que tenían que cumplir todo lo que la justicia dijera todos los años, que no sé, eso fue cuando salió la sentencia del proceso, Pedro Sánchez abogaba por el cumplimiento íntegro de las penas, decía. Que ahora de repente esté con esto, pues me parece bien, bienvenido, quiero decir, porque muchos otros lo llevamos diciendo mucho tiempo, o sea, hace falta acabar con esto porque esto ha sido un invento político que se ha llevado a la justicia. Por eso hay que sacarlo de la justicia y devolverlo a la política. Pero Pedro Sánchez tiene en su hemeroteca una línea muy cercana al PP. Creo que eso hace que este movimiento, que creo que es necesario, sea percibido como oportunista. Es que sobre la amnistía entran dos cosas en valoración, porque aunque no nos guste que sea un delito, porque a mí no me gusta, eso que se hizo fue un delito. ¿Vale? Que poner una urna no debería serlo, no lo debe de ser, pero lo es. Por tanto, es un gobierno que se mete a decir lo que la justicia determina una cosa u otra, y ahí eso ya chirría. Y ya lo que se va totalmente de lo que es una amnistía es el hecho de que se quiera amnistiar a una persona que no ha sido condenada, que es Carlos Puigdemont. ¿Cómo ves eso? No me atrevo a opinar porque sé que hay letra pequeña que no he leído. O sea, hay letra pequeña sobre la amnistía que no conozco bien y una amnistía no tiene por qué suponer un no reconocimiento de... O sea, una amnistía de alguna forma es un olvido de lo ocurrido. Vamos a olvidarnos de esto y vamos a... Ya está. Y aquí ya esto se saca de la justicia y ya no avanza más aquí. También, aparte de Puigdemont, hay directores de colegios imputados porque abrieron los colegios para poner las urnas. Y tampoco estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Quiero decir, un delito es porque fue juzgado y fue tomado como delito de una manera muy política.
por un delito de rebelión que, en fin, es muy cogido con pinzas, que no existe en otros países de Europa, que tal, o sea, es delicado, no está tan claro. Por eso y por tantas otras cosas, porque no tiene, porque no tiene más recorrido, ni debió acabar nunca como acabó, me parece bien lo de la amnistía. Te digo, lo único que me chirría es que sea una amnistía, que creo que el PSOE debería haber sido valiente y haber hecho la amnistía hace 3 años, no ahora. Ahora la hace porque necesita sus votos y bueno, y así es la política y todos sabemos que funciona así. Pero a mí me hubiera gustado más que hubieran sido valientes cuando no hacía falta ser valientes. Ahora necesitan ser valientes. Claro. Yéndonos a la izquierda española, ¿crees que en Sumar se han hecho bien las cosas? No ha tenido tiempo de arrancar. Si me preguntas por el arranque, pues creo que evidentemente no se han hecho bien en algunos aspectos y sí se han hecho bien en otros. Han hecho bien consiguiendo el objetivo. El objetivo era tener la posibilidad de renovar en el gobierno y eso lo han conseguido. Y no lo han hecho bien en el sentido de no sé cómo explicarlo, la marca. Digamos, si la marca era vamos a generar un movimiento lleno de ilusión, la forma de ponerla en marcha lo que generó fue un problema grande dentro de la izquierda, por desprecio a uno de los principales partidos de dentro de la izquierda. Creo que fue un movimiento que pretendía, de alguna forma, dejar fuera a Podemos, pero claro, no era fácil dejar fuera a Podemos, que entiendo que lo hagan, porque quiero decir, siempre el que llega debe matar a su antecesor, eso es así, eso siempre ha sido así en política. La Yolanda Díaz no querrá tutelas de Pablo Iglesias, como es lógico, entonces querrá matarlo políticamente. Pero matarlo en ese momento y de esa manera no le ha salido muy bien. O sea, no le ha salido muy bien porque lo que podría haber sido un movimiento ilusionante y tal y cual, y se convirtió desde el primer momento en un dolor de cabeza, si tenéis que venir con nosotros para que las cuentas salgan, pero sois irrelevantes. Y es como, vamos a aclararnos, ¿son irrelevantes o no? Si son irrelevantes, ni siquiera les digas que se metan en Sumar. Claro. Y como sabes que no son irrelevantes, tienes que tratarlos con mayor respeto, creo, en la ecuación interna. Entonces, en fin, creo que sí se ha hecho bien, porque ha conseguido el objetivo, pero no sé si ha generado el movimiento ilusionante para el que estaba planteado todo esto. Y en todo esto, que de hecho hoy, en el momento en el que grabamos esto, 19 de septiembre, salió un artículo tuyo titulado ¿Cómo se atreve Podemos?, que te he leído esta mañana en Contexto, donde precisamente decías eso que acabas de comentar, ¿no? Que es, si no vais con nosotros, rompéis la unidad de la izquierda, pero sois, en términos políticos, una mierda y no merecéis tener ni 2 diputados. En todo eso, ¿cuál crees que es la realidad? ¿Podemos es imprescindible para que se constituya la izquierda? ¿No vale ya nada porque se está cayendo o está en un punto medio? Depende, porque es que aquí como va cambiando el escenario, en política cada vez que cruzas un túnel el paisaje es nuevo. Quiero decir, lo que te encuentras al otro lado es nuevo. No es lo mismo el Podemos de las elecciones municipales que el Podemos que se presentó a consumar, que el Podemos que surge ahora. No lo sé. O sea, si la pregunta es qué fuerza tiene ahora Podemos, no tengo ni idea, porque de hecho hace tiempo que no se presentan a unas elecciones, digamos, con marca propia y que no sean municipales, sino generales, y que, en fin, cada tipo de elección condiciona y se ha presentado a consumar y no te sabría decir. Desde luego creo que tiene una base social que sigue viva y que está muy lejos de ser lo que parece ser que desde ciertos medios de comunicación se pretende, que sea como una especie ya de un club social de amigos, ¿no? Son 5 amigos que se reúnen los viernes para hacer política. Creo que se equivocan. Creo que es más que eso. Evidentemente no podemos de 2017 ni de por ahí. Pero bueno, no sé si volveremos a verlo presentarse en la sesión, la verdad, no tengo ni idea. Pero si los viéramos sería cuando podríamos ir. Imaginemos que se va a formar el gobierno o que ya se ha formado en el momento en el que ha salido esta entrevista. Y gobierno de izquierdas, evidentemente. ¿Cómo crees que puede ser una legislatura con Junts como socio clave? Y socio clave porque matemáticamente es imposible que salga nada si Junts vota que no. ¿Cómo un partido de derechas independentista puede sostener un gobierno de izquierdas?
Pues es muy buena pregunta y no tengo absolutamente ni idea. Lo único que entiendo, o sea, es un gobierno por obligación. Si este surgiera, ya te digo, igual para cuando esto se publique ya ha salido ese gobierno, sería un gobierno en todo caso formado por PSOE y Sumar, volviendo a estar en minoría como estos 4 años anteriores y apoyándose en pactos parlamentarios para sacar leyes adelante. Creo, por un lado, que es una legislatura que no necesita de tanta actividad parlamentaria como la anterior. Es decir, el propio Pedro Sánchez se tiró toda la campaña, digamos, repitiendo cuáles serían sus líneas maestras para estos 4 años. Y sus líneas maestras de estos 4 años eran consolidar lo aprobado los 4 años anteriores. Es decir, creo que por ahí le viene bien el momento de no necesitar una actividad, igual no sería una legislatura de una actividad parlamentaria frenética, sino de tranquila y a consolidar lo hecho los 4 años anteriores, con lo cual ahí no sería un problema. Pero sí, evidentemente se presenta una incógnita. Sumar, formado por Izquierda Unida, por ejemplo, siendo socio de pues, el empresariado catalán. Las circunstancias son las que son. Este escenario lo ha propiciado el odio. O sea, los que están al lado del odio, por un lado, y los que están enfrente del odio, por otro. Y bueno, quizás sea una buena oportunidad para descubrir que no sé si esto será así o no, igual me estoy equivocando, que también existen ciertas derechas con las que se puede salir a dar un paseo. Como pasa en otros países, quiero decir, como bueno, el ejemplo que siempre ponemos, Angela Merkel cuando decía con la ultraderecha yo no voy a ningún sitio. Pues quiero pensar que en España, pues partidos como el PNV o no sé si Junts, porque Junts en este caso es una cosa muy especial, porque está todavía condicionado por todo lo que pasó y, en fin, hay de todo dentro. Pero bueno, entiendo que si de forma natural se configura un gobierno así es porque lo que hay enfrente es tener a Abascal de vicepresidente del gobierno cantando el himno de la Legión por las mañanas, aunque no haya hecho la mili. O sea, que yo creo que es un gobierno, un pacto obligado. Y quiero pensar que es un pacto de partidos democráticos, sean de izquierda o sea de derecha. Claro, pero bueno, cuando llegue el momento que un ministerio económico que pueda tener Sumar diga, vamos a hacer un impuesto, vamos a renovar el impuesto que ya hay a las grandes fortunas. ¿Cómo va a llegar Junts per Catalunya, que representa a los que representa, a votar a favor de ese impuesto? Ahí es donde yo te digo que creo que plantearán esta legislatura con poca actividad parlamentaria para evitar este tipo de problemas, que intentarán mantener el impuesto aprobado en la legislatura anterior y que Junts se habrá comprometido a no tocar demasiado las narices con las políticas que en principio se vayan a poner en marcha. No sé si tanto como apoyando un impuesto a los ricos, cosa que dudo de Junts y del PNV, un poco menos, pero también, sino, bueno, dándole un poquito de tranquilidad parlamentaria y aprobando los presupuestos generales, que evidentemente esos presupuestos generales, que son importantes y son en lo que tienen que unirse, y será el momento complicado para ponerse de acuerdo con Junts, con PNV, etcétera, etcétera, esos presupuestos generales tenderán a favorecer de alguna manera intereses de estos partidos, de PNV y de Junts, a cambio de que en España, en el resto de España, se pueden hacer más políticas redistributivas. Es una suposición, pero entiendo que las negociaciones tienen que ir por ahí. Claro, porque en el momento en el que Pedro Sánchez tenga que sacar su segundo o tercer presupuesto, Puigdemont tiene la clave. O sea, puede decir, vale, yo te lo apruebo sin ninguna coma. Dame el referéndum. Es que se puede sentar así. Yo te lo apruebo tal cual, pero dame el referéndum. Sí, pero yo creo que vamos a encontrarnos igual. Creo que me estoy repitiendo mucho con esta coletilla. Igual me equivoco y a lo mejor me equivoco muchísimo. Pero creo que si pasa un poco como con el gobierno de coalición formado hace 4 años, que se decía, bueno, y si Podemos quiere dinamitar el gobierno, lo dinamita en cualquier momento, ¿no? Pero cuando tú vas subido al mismo barco que el otro y sabes que lo que viene enfrente es lo que viene, creo que toca ser responsable. Creo que le toca ser responsable a todo el mundo, incluido Puigdemont. Que si Puigdemont se despierta una mañana y dice, pues por mis narices que vamos a tener aquí un referéndum el mes que viene y si no, pues a tomar por culo todo,
pues supongo que sabrá que es probable que se vaya a tomar por culo todo y que el referéndum no se vaya a hacer y que el escenario que viene sea más difícil para sus intereses, creo. O sea, ya te digo, parto de la posición de que si se consolida un pacto de gobierno, que significa que gobiernan PSOE y Sumar, y desde fuera se apoyan los presupuestos por otros partidos y tal, que si eso se configura así, tiene que ser desde la responsabilidad. Igual soy muy crédulo y después pasa como tú dices, pero creo que ha habido tiempo, gracias a Feijóo también, que ha hecho un servicio importante al, al que puede ser el futuro gobierno de Pedro Sánchez, ofreciéndose la investidura, le ha dado por delante un mes y pico más para poder dejarlo todo bien atado y negociar con tranquilidad y sin prisas y, y entonces, pues creo que gracias a este tiempo para negociar y esto, se podrá llegar a hacer una especie de diseño de cómo sería la legislatura. Supongo que será así. Supongo. Igual no, y en política cambia todo. O sea, aunque se haya diseñado eso, de repente hay unas declaraciones el martes, día 4 de marzo del 2024, que dice no sé quién, no sé cuánto, y todo salta por los aires. Y pasa algo en la política así. Pero creo que el proyecto de legislatura andará por ahí, por como te digo, creo. Eso ha dado un volantazo a la vida y ahora mismo cuando sale esto gobiernan PP y PNV. Bueno, PP con el apoyo de PNV, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, lo dudo, pero espérate, estoy quitando aquí, me estoy quedando sin batería y Sí. quiero... nah. No, no creo. O sea, no, creo que más veces no. O sea, el PNV está a punto de ponerle una orden de alejamiento a Feijóo. Es decir, no, ya le ha dicho que no tantas veces que empieza a resultar incómodo. Yo creo que Feijóo ya ha aceptado. Bueno, Feijóo, recordemos que esto lo estamos hablando a día 19 de septiembre, que cuando esto se publique no sabemos qué ha podido pasar, pero si todo ha ido según lo esperado, Feijóo dentro de unos días convocará una manifestación contra un gobierno que no existe y 2 días antes de él presentarse a la investidura, ¿vale? Entonces, bajo ese supuesto parece ser que el PP no está como con las luces muy largas para llegar a ningún sitio. Eres, corrígeme si me equivoco, si lo he mirado mal en la página, el corresponsal en Andalucía de Contexto, ¿verdad? Bueno, se queda un poco antiguo eso. Digamos que ya no tenemos esa estructura interna, pero bueno, soy el que se ocupa básicamente de las cosas de por aquí y además, bueno, yo hago opinión en contexto y hago crónica política y la mayoría de las veces hablo de lo que pasa en Madrid, pero estoy pendiente de lo que pasa en Madrid. Pues hablemos de Andalucía. ¿Cómo crees que va a ser el futuro político de Andalucía en nuestra región, teniendo en cuenta que el PP tiene mayoría absoluta? Sí, la tiene y es un escenario tan incierto como que hace 4 años el PP sacó el peor resultado de su historia en Andalucía y 4 años después sacó el mejor de su historia. Entonces, partiendo de esa base, la respuesta es que no tengo ni idea. Entiendo que el PSOE a peor no puede ir, pero bueno, nunca hay que subestimarlo. Que los partidos de izquierda, a la izquierda del PSOE, peor no pueden ir, pero mucho menos hay que subestimarlo. Y, y que lo mismo tenemos Juanma Moreno hasta el año 2050, es decir, no necesariamente por mérito de Juanma Moreno, que podría, tal y como se han hecho las cosas en la izquierda andaluza, Juanma Moreno podría, no sé, poner una autovía de 5 carriles en Doñana y seguir gobernando Andalucía sin problema porque no tendría nadie enfrente, que le ha pasado en las Pues últimas sí, elecciones. Ganó por abandono del resto. pues sí. Sobre todo cómo se hicieron las cosas por Andalucía. Precisamente te iba a preguntar sobre Doñana. Estamos a 19 de septiembre y en unos días, bueno, una semana, se aprueba en un pleno otra vez, se supone que va a empezar a rular, la proposición que hizo Moreno sobre Doñana. ¿Cuál crees que es el futuro que tiene Doñana? ¿Crees que se puede recuperar? No tienen más remedio que hacerlo. O sea, quiero decir, ya fuera de broma, no hay más remedio que hacerlo bien. O sea, entiendo que nadie quiere pasar la historia como el tipo que permitió que Doñana se fuera a tomar por culo. El mayor humedal de Europa, un espacio protegido único, un orgullo, digamos, en fin, habría que ser un poquito conservadores de vez en cuando, no solo para ponérselo
como familia política, yo pertenezco a la familia política cristiano-conservadora. No, hombre, no. Sé conservador un poco también para conservar las que son de todo, conservar los espacios naturales. Ser conservador no está nada mal en ese sentido. Y yo creo que tendrán que solucionarlo, no sé cómo. Desde luego, lo que se plantea de momento es una guerra en la cual Europa hace de árbitro, no, mentira, no hace de árbitro, hace de sancionador directamente, porque ya nos está diciendo, es que esto os lo estáis cargando y nosotros estamos pendientes de que no se vayan a tomar por culo estos espacios naturales, con lo cual, por favor. Y Juanma Moreno y el PP pues están optando por la solución de ganar votos en la comarca, regalando pozos de regadío. Entonces no sé, debe haber responsabilidad y no queda más remedio que la haya. No sé cuándo y espero que no sea demasiado tarde, pero debe haberla. Sobre la izquierda que hablábamos antes, ¿cuál crees que es el papel que tiene adelante Andalucía como formación política? ¿Crees que va a crecer? ¿Crees que en unos años va a acabar uniéndose a la izquierda española? ¿Qué crees que va a pasar con el andalucismo? Bueno, yo creo que están creando un proyecto andalucista y que si no se han unido a la izquierda, digamos, en las elecciones en las que iban todos juntos en sumar, incluido Podemos, con la nariz tapada, no creo que los vayamos a ver uniéndose a otros proyectos de izquierda, porque creo que quieren un proyecto muy propio y muy andalucista y, pues bueno, con unas señas de identidad muy concretas y esas señas de identidad se diluyen en un proyecto de izquierda estatal, digamos. Creo que en este momento son demasiado dependientes de las figuras de Teresa y de Kichi, como lo ha sido Podemos de la de Pablo Iglesias o como lo será en los próximos años Izquierda Unida de Yolanda Díaz. Ni más ni menos. Lo que pasa es que, claro, ellos tienen un campo de acción más pequeño. De hecho, en las últimas elecciones se presentaron, si no me equivoco, por la provincia de Cádiz. No sé si Sí, entraron en alguna circunscripción más. a las generales solamente se presentaron por Cádiz. Claro, entonces digamos que es por decirlo sin querer molestar a nadie, es poco ambicioso de momento, porque entiendo que está en un momento fundacional y embrionario de querer, digamos, configurarse genéticamente y a partir de ahí empezar a ver por dónde se crece y de qué manera, con Teresa Rodríguez fuera ahora, pero bueno, haciendo labores digamos, de partido, aunque sea desde su antiguo puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y, en fin, no, desde luego no lo tienen nada fácil porque es un partido pequeñito con pocos recursos, pero tienen por delante un campo muy amplio y muy fértil como es la identidad andaluza. O sea, creo que es un proyecto que merece la pena explorar y que no sé cómo saldrá y que no sé si mejor. Yo soy partidario de alinearse con otros, quiero decir, si lo hace Bildu, debe hacerlo de alguna manera, o sea, debe tener vocación de tener un peso dentro del Estado y de salir de Andalucía y de hacer política andaluza en Madrid y de aliarse con otros actores en otros pueblos de España. Entiendo que ese será el escenario a largo plazo que marquen, pero de momento ya te digo, de momento están empezando y a ver qué tal. Para terminar la entrevista, yo siempre les planteo una serie de nombres y el invitado me los valora con una frase, ¿vale? Como hace Gaby Rufio. Yo no sé si soy bueno en esto, pero bueno. Vamos a ver. Todos estos son compañeros tuyos de periodistas. Mazda Bandera, que por cierto me dijo que que te mandase un beso el otro día que la entrevisté. Pues una amiga ya fue la primera que me dijo que, oye, ¿tú sabes hacer esto que haces en Twitter en un folio y con 500 palabras? Y yo le dije que sí. Y nada, siempre estaré agradecido a que me diera la oportunidad de debutar en La Marea. Ángel Barceló. No tengo opinión. O sea, bueno, gran periodismo VIP, intereses de empresa muchas veces. Entiendo que es buena voluntad unas veces y otras, pues intereses de empresa. Raúl Solís. Bueno, un buen compañero, un tipo brillante, un tipo fresco, un tipo muy válido. Javier Gallego. Otro amigo,
también he tenido la suerte de trabajar con él en carne cruda. Hace tiempo que no nos vemos, tenemos pendientes muchas charlas, pero un amigo y un currante de la radio, un obrero de lo suyo y para mí un tío muy respetable. El Lobo, Ana Rosa Quintana. Bueno, un empresario de los medios de comunicación, sin más. Y para terminar, yo siempre pregunto la más difícil. Gerardo TC, ¿cómo te defines a ti mismo? Pues mira, me viene genial que se me está acabando la batería en este preciso momento y no te hizo responder a esta como tú comprenderás. Mira, tengo puesto en mi vídeo de Twitter obrero, de lo de juntar palabras y tal, porque bueno, de alguna manera me considero eso. Tengo un trabajo privilegiado, he tenido una suerte brutal en la vida, lo tengo claro y soy consciente de ello y lo agradezco cada día de mi vida porque me puedo dedicar a lo que me gusta, no tengo que picar en una mina, no me tengo que subir a un andamio, encima hay gente que te dice qué bien está hecho tu trabajo, con lo cual tengo una suerte increíble en ese sentido. Hasta que da un poco de mal rollo tener tanta suerte, ¿sabes? A veces. Y lo valoro muchísimo y lo agradezco a quien me permite que sea así, que son la gente que se suscribe a los medios en los que yo trabajo y que apoya este ecosistema. Y nada, me considero un currante que intenta hacerlo de forma honesta dentro de su ideología, por supuesto, y sin esconderla. Pues muchas gracias, Gerardo, por venir. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y ahora te voy a dejar de verdad, no hacemos ni despedida después porque es que tengo Vale. allí literalmente un 1% de batería. Hemos llegado perfectos al final. Vale. Pues muchas gracias, Muchísimas Gerardo, y gracias. nosotros nos vemos en otro programa. Chao. Gracias.